Nos acompaña el mayor Luis Franco, quien es el comandante del Gaula, la policía del departamento de Norte de Santander, y le damos la bienvenida esta mañana a Agenda 7 AM. Mayor, muy buenos días, gracias por atender el llamado de esta agenda informativa. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, Mayor, hablábamos de este delito, la extorsión que tanto se da en Santander. En el departamento de Norte de Santander, en Cúcuta y el área metropolitana, pasa un tema bien especial. Primero, por ser línea fronteriza, y segundo, por estar ahí muy cerca o muy limítrofe con la región de El Catatumbo, la zona del Catatumbo, donde convergen grupos al margen de la ley, bandas delincuenciales. El Gaula de la policía, ¿qué ejercicio viene haciendo para tratar de disminuir estas cifras extorsivas en el departamento? Bueno, primero agradecerle por la invitación, porque este espacio nos permite precisamente a nosotros llevar ese mensaje a los ciudadanos de que no se sientan solos. Precisamente porque el gran problema con el delito de la extorsión es que el ciudadano no denuncie, prefiere de alguna manera llevar o, digamos, solucionar ese problema solo, este delito solo, y termina haciéndolo a través del pago. Y lo que permite ese silencio del ciudadano es de alguna manera cobijar que estos delincuentes sigan delinquiendo. Nosotros como Gaula de la policía tenemos dos grandes procesos precisamente para enfrentar el delito de la extorsión. El primero de ellos es la prevención. Lo hacemos a través de jornadas, que es en los lugares donde hay mayor afectación, y a través de conferencias, que ya es con agremiaciones, cafeteros, ganaderos, que lo que permite es que precisamente exista un vínculo de confianza con los ciudadanos, con las víctimas, y a través de estas jornadas de prevención lo que buscamos es de alguna manera, a través de la enseñanza de cómo funciona el delito, minimizar ese impacto al ser víctima. Y el segundo proceso es a través de la investigación criminal, y todo esto parte a través de la denuncia ciudadana. A través de la denuncia se funciona el aparato de justicia, a través de precisamente Policía Nacional, Fiscalía y ya juez de la República. La idea es que poder, digamos, minimizar el delito, y a través de la denuncia ciudadana lo que buscamos es generar esa confianza para que las personas puedan volver a tener su tranquilidad. Así es, Mayor, pues el tema es prevención, por ahí se arranca todo. Sin embargo, también estamos con otro invitado especial, se trata de César Villamizar. Él es experto en seguridad informática, aparte de esto es docente de la Universidad Nacional Abierta de Distancia, quien nos acompaña a esta hora de la mañana porque él tiene toda la radiografía de lo que sucede en las redes sociales, en los dispositivos móviles. Buenos días, César, gracias por estar con nosotros. Buenos días, Richard Eliana, muchas gracias por la invitación. Vamos a hablar de esto que nos preocupa. Yo tengo en mi celular un mensaje que me llegó hace poco, donde me dicen que tengo que entregar una alta suma de dinero a cambio de no perder mis redes sociales. Esto se considera en algunos puntos como extorsión. Si me sucede esto, ¿qué debo hacer? Bueno, lo primero que deben hacer es acudir a las autoridades, la recomendación número 1 que nosotros le hacemos. Ya cuando acuden a expertos nosotros podemos mirar trazabilidades, de dónde vienen de pronto esas llamadas, esos mensajes. Y pues la recomendación número 1 es no tomar acciones propias, sino actuar con gente experta en el área para que no vayan de pronto a ser víctimas o pasen a casos mayores. Vamos a retornar con el mayor Franco con relación a este tipo de extorsión que se da en el Gran Santander, y es precisamente esa de la intimidación por fotografías, por cualquier hechos que de pronto pueden, digamos, dañar la integridad de la persona. Esa es una de las modalidades, pero también sabemos que al interior de las cárceles se ejerce también el hecho de llamar, utilizar también las redes sociales para casi que violentar las bases de datos y así aprovecharse de las personas que están fuera, que están en sus casas compartiendo, especialmente a los comerciantes. ¿Cómo están contrarrestando ustedes, señores del Gaula, este delito? Bueno, primero entender que esta modalidad se llama digital, nosotros la conocemos como digital, y parte básicamente de la vulnerabilidad que tiene la víctima. ¿Qué significa esto? Para todos, a partir del tema de la pandemia, o bueno, en el tema de lo que presentó todo esto, todos tuvimos que aprender a manejar los medios digitales, redes sociales, a comunicarnos por internet y todo eso. Y la gente o las personas creen que estas redes sociales son seguras, y por el contrario no lo son. Casi que cualquier cosa que usted publique personal termina de pasar de privado a público, porque casi que cualquier persona tiene acceso a este tipo de información. Y es precisamente ahí que la mayoría de los delincuentes, antes de comenzar a hacer las extorsiones, hacen, como nosotros le decimos, una ingeniería social. ¿Qué significa eso? Que comienzan a investigar cuáles pueden ser las posibles víctimas, y posterior a esto ya comienzan el tema de las intimidaciones. Existen varios tipos de extorsiones digitales.
¿Cuáles son? Una de ellas es la falso servicio. Aprovechan el tema de que los comerciantes, no está mal que los comerciantes quieran hacer publicaciones en redes sociales, porque esa es la manera en que ellos pueden dar a conocer su negocio, su actividad comercial. Lo malo es que no confirman quiénes son los posibles clientes. Entonces, una vez que el comerciante hace este tipo de publicaciones, ¿cierto?, a través de redes sociales, el delincuente aprovecha todo lo que puede sacar de su página o si utiliza su página personal para hacer este tipo de publicaciones y se hace pasar por un posible cliente. Entonces, en esta modalidad de falso servicio, lo que busca es precisamente tener toda la información que pueda de este negocio. Y una vez la obtiene, ya comienzan con las llamadas a decirle, bueno, estamos interesados en contratarlos. Y hay una particularidad, la mayoría de estos contratos, digámoslo así, por parte de estos supuestos clientes son afuera del casco urbano de los municipios. Entonces los citan a lugares alejados, donde hay poca señal de teléfono, donde hay poco tránsito vehicular, y una vez que los conducen ahí, supuestamente para reunirse con ellos, para finiquitar el tema del negocio, resulta que ya comienzan a recibir otro tipo de llamadas, donde los delincuentes precisamente se hacen pasar ya por X grupo al margen de la ley, y comienza ya el tema de la intimidación y flagelo por parte de las víctimas. Bueno, César, usted que es el experto en seguridad, ¿cómo podemos blindarnos las empresas, las personas normales, desde nuestros equipos electrónicos? ¿Existen aplicaciones que nos permiten, claro, que generar como un plan candado entre ese tipo de delincuentes? ¿Hay software especializados para que mi celular mantenga una ubicación especial y no me permita de que personas puedan tratar de suplantar mi identidad? Bien. Estas organizaciones cibercriminales tienen un gran parque computacional muy robusto en el cual se blindan muy bien, inclusive cuando van a atacar a sus víctimas. Aquí la recomendación principal para las personas como para las empresas es que, por ejemplo, las personas tengan algo que llamen la cultura digital, que es todos esos protocolos que debemos tener nosotros de manejo y autocuidado personal informático. Y dentro de las empresas hay algo que se llama las políticas de seguridad de la información, que casi las empresas no las implementan. Cuando las políticas de seguridad de la información se implementan en una empresa, las empresas se blindan frente a ese tipo de ciberataques o se crean primeros respondientes frente a ataques cibernéticos que hayan. Es decir, puede haber un ataque phishing mediante un correo. Este es el paso en el cual se debe actuar. ¿Cómo estamos en esa cultura de blindarnos en políticas de seguridad de la información las empresas del norte de Santander? El 3% de las empresas en Colombia solamente han implementado políticas de seguridad de la información. Es decir, eso estamos hablando de las grandes empresas. Inclusive las empresas institucionales del Estado, hubo un debate hace poco en el Congreso donde en el año 2022 grandes empresas fueron atacadas, entre esas la Fiscalía General de la Nación. Entonces imagínense cómo vamos a estar. En los últimos años todo el mundo se ha visto inmerso en esto y es porque no ha invertido, no se ha sacado la platica necesaria para blindar nuestras entidades y empresas. Ahora bien, pasamos del departamento de Norte de Santander a Santander, porque allí también se registra un alto número de casos y es que las autoridades de forma contundente vienen trabajando. Ya se han desarticulado 11 bandas que han actuado de esta forma, extorsionando a los comerciantes. En lo corrido del año 2023 se han detenido al menos 13 personas involucradas en extorsiones en el departamento de Santander, 6 con órdenes judicial, el resto fueron arrestadas en flagrancia. Pero ¿cuáles son los casos más recurrentes? Bajo engaño de ventas o compras, los delincuentes se llevan a las víctimas a zonas apartadas y cuando estas víctimas se quedan sin señal, los bandidos llaman a sus familiares para pedir jugosas sumas de dinero. Extorsiones con llamadas desde la cárcel, luego de obtener de forma ilegal base de datos. Extorsión por el robo de motocicletas o carros. El sexting, una de las más comunes. En algunos casos se presenta la amenaza de filtración de información a cambio de dinero. El phishing, los delincuentes se hacen pasar por entidades bancarias y roban la información. Otro muy habitual, hacen llamadas diciendo que un hermano, un primo o un familiar fue secuestrado y solicitan también altas sumas de dinero. ¿Aló? ¿Que secuestraron a mi hermano? ¿Cuánto dinero? ¿50 millones de pesos? Pero ¿cómo así? No me haga eso, no. ¿Cómo se le ocurre? Y no, ni crea que le voy a dar plata, no le voy a dar un solo centavo a usted. Yo le envié esas fotos porque yo confiaba en usted. No me haga eso. Empresarios, gremios de transporte, contratistas de empresas petroleras, ganaderos y otros sectores son los más afectados. Casos que son más puntuales fuera del área metropolitana de Bucaramanga. Estas son las formas en que más se nos presenta la extorsión aquí en el departamento de policía
Santander y su área metropolitana. Pero nos están realizando llamadas desde las cárceles a municipios. Hemos recibido muchas llamadas de municipios como los de Oiva, Socorro, San Gil, Barbosa, en Cimitarra. Como estas cabeceras municipales es donde más se nos ha presentado el delito de la extorsión, y los gremios más afectados son el gremio comercial. Es por eso que continúan la campaña Yo no pago, yo denuncio. Las autoridades envían un mensaje para que las personas confíen en la institucionalidad. 7 de la mañana y 33 minutos, confiar en la institucionalidad. Mayor, ¿cuáles son los municipios que tienen mayor impacto con este mismo tema? Bueno, en nuestro departamento de Norte Santander, los mayores municipios que tienen impacto son el municipio, la ciudad de Cúcuta y el municipio de Chinácote, Pamplona. Ahora bien, hablemos de lo que nos atañe también o lo que nos preocupa, el intercambio de fotografías íntimas. Muchas veces no se trata de bandas delincuenciales, son algunas personas que solicitan altas sumas de dinero para no entregar esas fotografías en otras redes sociales. ¿Qué hay sobre ello? ¿Cómo actúan ustedes? ¿Y qué recomendarles a las personas que están siendo víctimas de este delito? Bueno, precisamente cuando ustedes mencionaban la palabra sexting, el sexting no es malo. El sexting traduce que es el chateo íntimo entre, por lo general son parejas. Ahorita casi que todo el mundo, lo hace. Lo malo es que cuando ya no terminan de tener esa relación sentimental, la persona que se queda con las fotos aprovecha este tema para que intimida a la expareja para publicar precisamente en redes sociales a cambio de un pago. Entonces lo que buscas es obtener dinero de una manera, digamos, intimidatoria. Avanzamos con los parámetros, desmenuzando este tema de la extorsión, y César, uno de los temas que preocupa a los comerciantes y a las personas del común son las bases de datos. Casi que estamos todos los días entregando bases de datos en los supermercados cuando participamos por la rifa de algún vehículo, de algún premio como tal. Entregamos las bases de datos, por ejemplo, los comerciantes a través de las instituciones como las cámaras de comercio. Y pareciera que a los 8 días, casi que prueba de reloj, se empiezan a recibir esas llamadas extorsivas. ¿Qué es lo que pasa? ¿Se roban esas bases de datos o cómo de pronto tratar de blindarnos nosotros en el momento de entregar unos datos tan importantes como son los personales? Bien, eso se llama una fuga de información institucional. En Colombia está reglamentado por medio de la ley 1581 del 2012 todo el tema de ley de protección de datos personales. El tema es que todas las empresas deben cumplir con esos protocolos. Cuando estamos hablando de que hay fuga de información es porque lo que te comentaba hace rato, las políticas de seguridad de información no están implementadas en la empresa. Entonces el DBA o el administrador de las bases de datos, en este caso Quieras Opera, pueden haber 4 o 5 personas de las empresas y pueden haber varias áreas que también manejen las bases de datos. Cuando se va a hacer una investigación interna para generar de pronto, revisar de pronto de dónde se está generando esa fuga, es muy complejo determinar de dónde salió esa información. Lo que sí es cierto es que no solamente se está viendo frente al tema de cámara de comercio, se está viendo en los bancos, se está viendo en los supermercados, se está viendo en los centros comerciales. La información de nosotros está siendo comercializada y eso es un tema muy delicado porque prácticamente nosotros pues estamos dando nuestros datos a empresas serias y no sabemos esas empresas que estén haciendo con parte de esa información y la gran fuga que se está ¿Existe dando. una regulación? Sí, claro. La regulación está, la regulación es sancionable, la CID ha sancionado varias empresas por eso, inclusive a Facebook, que es donde tiene la mayor parte de cantidad de información de nosotros, lo ha tenido blindado y ha tenido que hacer una reestructuración interna frente al manejo de políticas de la información de nuestros datos personales. Pues César, gracias por el análisis que nos entrega esta mañana en Agenda 7 AM. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Mayor, a usted también muchas gracias por acompañarnos en la invitación para que las personas no se queden calladas y denuncien ese tipo de extorsiones. Claro que sí, importante que se puedan comunicar con nosotros a través de la línea 165, es una línea totalmente gratuita y lo que buscamos precisamente es que los ciudadanos se puedan acercar y que puedan denunciar los hechos de extorsión. La idea de aquí es, primero, garantizarle la confiabilidad, la seguridad de la información que nos comparten. Y segundo, pues combatir este flagelo porque el peor problema o obstáculo que tenemos es el silencio de los ciudadanos. Así es, y yo no pago, yo denuncio, la línea 165.